Tienes áreas rojas en tu rostro, a veces puedes presentar de pronto rascado, sensibilidad o unas costras o descamación en estas zonas. Es posible que tengas dermatitis seborreica. Yo soy la doctora Pilar Ochoa, soy dermatóloga con énfasis en medicina antienvejecimiento y estética. La dermatitis seborreica es una afección de la piel que puede ser crónica y recurrente. Se caracteriza por unas manchas o unas áreas rojas, sobre todo en el centro de la cara o en zonas también que hay un aumento de la concentración de glándulas sebáceas, como por ejemplo el cuero cabelludo, detrás de las orejas, dentro del conducto auditivo de las orejas, en el pecho, en la barba o inclusive en las cejas y alrededor de las alas nasales. Esto se puede acompañar por una descamación que usualmente puede ser entre blanquecina y amarillenta, con un aspecto grasiento de esas zonas. Realmente esta enfermedad puede aparecer en cualquier época de la vida, pero existen dos picos donde puede aparecer con mayor frecuencia, como es en los niños menores de 3 meses de edad o también en personas mayores de 40 años. Generalmente afecta a hombres y mujeres, pero hay mayor predisposición en los hombres. Existen varios factores que pueden predisponer a la formación de esta enfermedad. Uno de ellos es el aumento de la producción de grasa y alteración de esa grasa que producimos. Además, en nuestro cuerpo existen unos honguitos, que en este caso se llama la malacesia globosa, que puede aumentarse cuando nuestro sistema inmune es deficiente o se altera por alguna circunstancia. Ahora les explicaré qué es lo que sucede. Pero también existe un aumento en la respuesta inmune a estos honguitos, lo que genera obviamente una irritación y posteriormente una descamación del área afectada. Como les comenté, existen algunos factores que predisponen a que esta enfermedad aparezca o que aumente la cantidad de recaídas que se pueda presentar. Por ejemplo, el estrés, la falta de sueño, el aumento del consumo del alcohol, alteraciones emocionales, el cansancio. Todo esto hace que nuestro sistema inmune se altere de alguna forma y al bajar el sistema inmune, la respuesta inmune puede hacer que estos honguitos aumenten en cantidad y aumente la respuesta inmunitaria. En algunos casos donde la dermatitis seborreica es muy extensa, podemos pensar por ejemplo en pacientes con VIH positivo o pacientes con SIDA o inclusive en pacientes con alteraciones neurológicas como el Parkinson. Cuando hablamos de factores por ejemplo externos, también estamos hablando de por ejemplo el cambio climático, sobre todo en otoño o en invierno se puede producir bastante esta enfermedad, o también cuando un aumento de la humedad y la sudoración en climas calientes. Como les comenté, pueden existir 2 etapas de la vida donde podemos estar más afectados. Entonces está la dermatitis seborreica infantil, que básicamente se presenta en niños menores de 3 meses. En algunos casos la enfermedad resuelve sola, pero los papás obviamente nos podemos angustiar un poco al ver estas lesiones en nuestros bebés. Generalmente afectan la cabeza, todo lo que es el cuero cabelludo, también afecta la cara, sobre todo la región centrofacial, y también puede afectar obviamente los pliegues como las axilas, la zona del pañal, el área del ombligo o inclusive el cuello. Cuando estamos hablando de la afección del cuero cabelludo, podemos hablar de la costra láctea, que es básicamente esas costras que presentamos en la cabeza, que son amarillentas, que son pegajosas y que son difíciles de eliminar con el champú. También se puede presentar como una dermatitis del pañal, donde se afectan los pliegues del área inguinal y obviamente la zona del pañal. O en casos más extensos se ve un enrojecimiento más generalizado del paciente que puede caracterizarse por una eritrodermia. La dermatitis seborreica del adulto se presenta básicamente con unas lesiones enrojecidas cubiertas de una descamación ligera o gruesa que puede ser blanca o amarillenta. Recuerden que esto aparece en zonas donde hay mayor cantidad de glándulas sebáceas, o sea, mayor cantidad de sebo,
Por eso se presenta en el cuero cabelludo, descamación en las cejas, alrededor de las alas nasales. En los hombres puede presentarse en la región de la barba, detrás de las orejas o inclusive dentro del conducto auditivo. También lo podemos presentar en áreas de pliegues donde hay mucha sudoración, o en el pecho, debajo de los senos, o también en el tórax. Esta enfermedad puede o no asociarse o al prurito o al rascado de estas zonas. También cuando hablamos, por ejemplo, en el cuero cabelludo, estamos denominando la famosa enfermedad que se llama caspa. Esta caspa puede presentarse de diferentes formas, puede ser una descamación muy ligera, pueden haber unas descamaciones mucho más gruesas o inclusive en algunos casos se presenta una dermatitis mucho más severa donde hay unas costras mucho más gruesas que pueden estar pegadas no solamente al cuero cabelludo sino a mechones de cabello. Para iniciar el tratamiento no farmacológico depende mucho de la educación que se le brinde al paciente. Aquí les voy a dar unos tips donde podemos mejorar nuestra calidad de vida y hacer que estas recurrencias sean cada vez menores. Para empezar, es muy importante que el paciente entienda que esta es una enfermedad crónica. Eso significa que podemos tener recaídas a través de nuestra vida, pero es muy importante tener algunos tips y algunas ideas para disminuir estas recaídas y tratar esas manifestaciones clínicas tan molestas. Recuerda que esta enfermedad puede verse afectada con trastornos emocionales, con cambios climáticos, por eso es importante tratar de mantenernos con calma, tratar de buscar actividades donde podamos liberar nuestro estrés y obviamente prepararnos para esos estados donde los climas van a cambiar. Uno de los aspectos más recomendados para esta patología es el lavado diario del cuero cabelludo y del rostro. En el caso del cuero cabelludo, en caso que de pronto tiendas a tener alguna resequedad, puedes lavarlo máximo día por medio. Siempre se debe utilizar no solamente jabón y agua, sino también de pronto un champú específico para estas áreas. Es muy recomendable que no utilicen productos que sean muy oleosos o que sean oclusivos, como por ejemplo el uso de aceites, de cremas muy untuosas, porque esto puede generar un aumento en la producción de grasa de estas zonas. Tampoco debemos utilizar astringentes o productos que tengan alcoholes para no irritar aún más estas áreas. El consumo de alcohol, de comidas picantes o de pronto de comidas muy condimentadas también puede aumentar la irritación de estas lesiones. La exposición solar moderada puede en algunos casos mejorar esta enfermedad. Sin embargo, cuando nos exponemos mucho al sol podemos debilitar el sistema inmune y hacer que estas lesiones aparezcan con mayores recurrencias. Cuando hablamos del tratamiento tópico para la dermatitis seborreica, básicamente lo que debemos hacer es utilizar champús antifúngicos. ¿Qué significa esto? Champús que van a matar obviamente el hongo. Por eso es muy importante tener algunas de estas recomendaciones muy claras. Primero, el champú debe utilizarse todos los días, máximo día por medio. Recuerden que el acúmulo de grasa puede hacer que este hongo obviamente aumente en cantidad y genere mayor inflamación. El champú siempre debe dejarse aplicado entre 3 y 5 minutos. De lo contrario, no va a haber un efecto sobre el hongo y este no va obviamente a disminuir. En algunos casos, cuando la inflamación puede ser moderada o severa, puede acompañarse de algún corticoide o esteroide tópico asociado a este champú. En caso que tengamos unas costras muy adheridas, por ejemplo al cuero cabelludo, podemos utilizar medicamentos que se llaman queratolíticos. En este caso podemos utilizar el ácido acelaico. ¿Para qué? Para liberar y obviamente descamar esa piel que está adherida a las lesiones. También podemos asociarlo a algunas hidratantes que no sean oleosas, emulsiones, geles, que nos ayuden obviamente a hidratar esas áreas que están irritadas y para poder disminuir la inflamación de la piel. En los casos en donde no debamos utilizar esteroides tópicos o que queramos disminuir esa inflamación sin el uso de estos esteroides, podemos utilizar tacrolimus, que va a disminuir la inflamación,
pero en algunas zonas puede ocasionar un poquito de prurito o de ardor en el momento de la aplicación. Esto es un síntoma normal que va a disminuir a medida vamos aplicando este medicamento. El tratamiento sistémico de la dermatitis seborreica se utiliza básicamente en pacientes en que las medidas generales o el tratamiento tópico no ha sido de utilidad. Generalmente se utilizan medicamentos como el itraconazol, se utilizan durante varias semanas y deben ser obviamente con fórmula médica. En algunos casos donde los pacientes no mejoran también con antifúngicos, podemos ver alguna mejoría con isotretinoína o retinoles aplicados en las áreas afectadas. Espero que les haya gustado mucho este video. En caso que les haya gustado, no olviden darle like y obviamente compartirlo con alguien que lo pueda necesitar. También me encantaría ver aquí sus dudas y comentarios en la parte de abajo, así como que suscríbanse y denle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. También pueden seguirme en mis redes sociales. ¡Chao! O inclusive en algunos casos la dermatitis amiantácea, me equivoqué. O inclusive en algunos casos la dermatitis amiantácea, o inclusive en algunos casos la dermatitis amiantácea ¡ay, qué rabia! La logré, mejor así.